¿Qué es la conciencia? De la conciencia es todo lo que sabemos. Es la forma como nosotros percibimos la vida, vivimos nuestra realidad, experimentamos nuestra vida. Entonces, aquí esto incluye conceptos, incluye creencias, nuestra moral, nuestra ética, todo lo personal y lo subjetivo. Es como el entendimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno. Es todo lo que sabemos y lo que creemos que es verdad. Pero la conciencia es mucho más que eso. La conciencia a la que estoy hablando es esa conciencia personal, y está la conciencia universal, donde abarca mucho más que la razón, mucho más que los pensamientos, que la mente. Así que es muy importante tener esto en cuenta, de que tenemos la conciencia personal y está la conciencia que va mucho más que eso. Entonces, hay un libro que me leí muy bueno que se llama Yo soy tú, y habla básicamente de qué es la conciencia. Es de Enrique Corbera, y dice, hay una frase que dice: la conciencia no es consciente de lo que le está ocurriendo dentro de ella. A esto se le llama estar dormido o estar en el sueño. Entonces, la conciencia, hay mucho más que la conciencia nos puede brindar si no salimos de esa capa donde estamos superficialmente. Podemos ir más profundo y encontrar muchísima más información. Podemos encontrar muchísimas herramientas y recursos para poder salir de ese status quo, ¿no? de todo lo que normalmente vemos y sabemos, y llevarnos a una profundidad. Entonces, la conciencia, como lo estaba diciendo, es multidimensional. Está el mundo material y está el mundo espiritual, o como le quieran llamar, mente material, mente espiritual. Entonces, la conciencia del mundo externo, del material, es la conciencia dual, ¿no? ¿Qué significa esto? De que la conciencia que tenemos sobre lo material nos separa de ese otro mundo espiritual, de ese otro mundo intangible, de ese otro mundo que no tenemos acceso, bueno, o que tenemos el acceso pero no estamos, no hemos desarrollado esa habilidad para poder entrar a esa conciencia, ¿no? Entonces, la conciencia que vamos a hablar primero es la conciencia dual o material, que es la que está gobernada por el ego. ¿Qué significa esto? El intelecto, la razón, los pensamientos son los que manejan este tipo de conciencia, ¿no? Esta conciencia busca siempre soluciones afuera. Este estado de conciencia siempre busca culpables afuera. Siempre cree que el conflicto está afuera, por lo tanto tenemos que encontrar un culpable, tenemos que encontrar alguien que se haga responsable. Entonces vivimos literalmente como en un mundo de victimismo. Entonces siempre estamos buscando de que los demás nos arreglen los problemas, de que los demás se hagan a cargo de lo que nosotros creemos que nos estén causando daño. Entonces,
La conciencia dual o material es esa que separa, que nos separa de la totalidad, que creemos que somos diferentes, que tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, por lo tanto no estamos conectados. Como ya lo había dicho, es una mentalidad de victimismo. Siempre está interpretando, siempre está asumiendo cosas, siempre está tomando conclusiones, pero acerca de los demás. Nunca está en ese trabajo de sí mismo, de preguntarse ¿para qué me está sucediendo esto? O ¿para qué tengo esta persona en mi vida? ¿Para qué me está sucediendo esta situación? ¿Qué me está enseñando esto? No pensamos de esa forma, estamos al otro lado. Estamos de que esta persona me hace esto, él es el culpable, él hace esto, hace lo otro. Esta conciencia no nos permite desarrollarnos, no nos permite evolucionar, no nos permite transformarnos, nos mantiene en un bloqueo nivel tremendo, que es esperar a que la otra persona cambie o que las circunstancias cambien, entonces yo puedo cambiar. Y esto no nos lleva a ninguna parte. Eso nos mantiene limitados, nos mantiene condicionados y literalmente estamos en la programación, no salimos de la programación. La conciencia dual o material es la programación que tenemos y si nos quedamos ahí, entonces no vamos a llegar a esa plenitud, a esa vida plena, a esa completitud, porque siempre va a hacer falta algo, siempre habrá siempre un culpable, siempre habrá alguien que nos haga daño, siempre habrá siempre el mundo estará en contra de nosotros, siempre alguien nos atacará, siempre alguien nos hará daño, y de esta forma no vamos a poder realmente salir de ese hoyo donde a veces caemos y no sabemos cómo. Es un bloqueo muy grande. La conciencia dual o material siempre está evitando los conflictos, o siempre está alejando a la gente, siempre no quiere enfrentar a la gente, siempre quiere evitar el conflicto, evitar la incomodidad para no hacerse responsable. Entonces siempre está como en ese locus de control externo y no interioriza. Desde esta dimensión de la conciencia sabemos entonces de que no vamos a poder evolucionar, ¿no? En este tipo de conciencia siempre estamos enjuiciando, siempre estamos criticando, culpabilizando, creemos en la causa y el efecto, entonces todo tiene que ver afuera y siempre vamos a mantener en esa resistencia al cambio. Ahora, si nos vamos al otro lado, la otra forma de ver la vida, ¿no? Es como esa conciencia universal, donde hay infinitas posibilidades, donde incluimos, donde somos unidad, por lo tanto todo está interconectado, somos hilos de la misma red. Por lo tanto, ¿qué significa esto? De que no soy diferente a ti. Al contrario de la conciencia dual o material, aquí nosotros no somos diferentes que el otro. Por lo tanto, estamos siempre al frente de nosotros. Por lo tanto, por medio del otro o por medio de la situación nos podemos conocer. No podemos conocernos, no podemos saber qué es lo que tenemos que trabajar y madurar si no está alguien al frente, o una situación al frente, o una persona al frente. Al percibir la vida de esta forma, entonces nos hacemos responsable
de lo que está sucediendo, de lo que estamos manifestando. Y sabemos de que el conflicto existe en nuestra mente, que está manifestando, por lo tanto la solución está dentro de mí. Por lo tanto la solución está en mi forma de pensar, en mi cambio de percepción. Entonces yo me hago responsable de lo que está sucediendo. ¿Cómo yo me hago? Bueno, va a decir, pero ¿cómo yo voy a ser responsable de alguien que me maltrate o de alguien que abuse? Bueno, ahí tenemos que chequear qué tipo de pensamientos, qué contenidos de pensamiento estamos generando para poder manifestar esa situación. ¿Qué tipo de miedos tengo? También, ¿cuál es mi concepto sobre las relaciones? ¿Qué aprendiste tú durante el lapso de tu vida sobre las relaciones para que tú termines en una relación como esa? ¿Qué decisiones tú tomas para poder envolverte con una persona de esta forma? O un trabajo, o un jefe. Esa es una decisión que hemos tomado nosotros mismos, eso que nos llevó ahí. Por lo tanto, al pensar yo de esta forma, digo, bueno, oye, si yo al principio me di cuenta de que esta persona, o vi ciertas cosas que me mostraban que esta persona era abusiva, era violenta, ¿por qué yo me quedé ahí? ¿Qué creencias o qué pensamientos me hicieron decidir seguir ahí? Y ahí encontramos las respuestas. Entonces, la conciencia de unidad comprende de que el conflicto está en mí, por lo tanto yo voy a solucionar eso dentro de mí, así afuera la realidad va a cambiar. La conciencia de unidad comprende de que estás siempre en el aprendizaje, de que a través del aprendizaje de lo que te esté sucediendo, entonces tú vas a poder comprender y saber lo que tienes que hacer. Poder estar consciente de las elecciones que tú haces. Tú estás consciente de tu proceso evolutivo. Estás consciente del proceso de madurez en el que tú eres responsable. ¿Y cómo eres responsable? Con tus decisiones, eres responsable con lo que eliges, con lo que permites. Volvemos a lo mismo, es que al final todo es lo mismo, ¿me entiendes? Todo empieza ahí, empieza desde ti. Pero, como la mayoría de nosotros permitimos al ego a que tome poder en nosotros, entonces siempre el ego quiere de que nosotros encontremos excusas pues para seguir en lo mismo. Entonces se nos hace difícil transformarnos de esa forma. Entonces, para mí, en mi proceso personal, de la forma en que yo pude empezar a salir cosas que me hacían daño o cosas que como que no contribuían a mi crecimiento, fue realmente darme cuenta de las decisiones que yo estaba tomando, de lo que yo estaba permitiendo, de lo que yo estaba en cierta forma ocultando y mintiéndome a mí mismo para yo seguir en lo mismo, porque es una mentira en que casi todos mantenemos. Tapamos nuestras mentiras con bondad falsa, con creencia de que bueno, soy bueno, de que bueno, la otra persona hay que darle otra oportunidad o qué sé yo, pero al final tú eres el que tienes que decidir qué quieres manifestar, y eso
va a depender en qué estado mental estás, en qué conciencia estás. Si estás en el estado de la víctima o estás en ese estado de maestro, de estudiante, de que estás aprendiendo y a la vez estás aplicando, estás integrando y estás en ese proceso de transformación a cada minuto, a cada segundo. Sabe, cuando tú estás en la conciencia individual, tú sabes de que tú eres la causa del efecto. Por lo tanto, si yo soy la causa del efecto, entonces, ¿qué yo estoy haciendo para recibir esos resultados? ¿Qué yo estoy decidiendo, qué yo estoy permitiendo para obtener esos resultados que yo tengo en mi vida en estos momentos? De esa forma, afrontamos lo que nos sucede sin juicios, observamos, analizamos, tomamos el aprendizaje, y de cuando ya tenemos claro cuál es el aprendizaje de lo que nos sucede en nuestro día a día, entonces lo llevamos a integrarlo a la acción. No nos podemos quedar solo con saber nomás. Y con muchas personas tú les dices, bueno, pasa esto y esto y esto, y la persona te contesta, sí, yo lo sé. ¿Qué tú haces con lo que sabes? Perdón. Eso no es suficiente. No es suficiente solo saber, hay que integrar, hay que tomar acción. Entonces, si no estás haciendo absolutamente nada, no es suficiente solo con saber. No es suficiente solo con saber. Entonces, hay que afrontar todo lo que nos sucede sin juicios, desde ese estado de observación, desde ese estado de aceptación, de humildad, de decir, oye, bueno, ok, bueno, vamos a analizar aquí, ok, tomar tu aprendizaje y valorar ese aprendizaje, tomar eso como un regalo, ¿no? Porque eso es un regalo, para mí eso es un regalo cuando yo tengo ese, ok, ahora entiendo, wow, ese insight, es como que, wow, ese es un regalo que la vida me ha dado. Pero ¿qué tú haces con ese regalo? ¿Qué tú haces con él? Ese es el estudio de sí mismo, ese análisis, todo lo que te sucede, y estar presente en lo que observas y aprendes, y no tomas ninguna conclusión, sino que solo observas y estás en ese estado de silencio y aprendes. Y cuando tú esto lo vuelves un hábito, esto se vuelve un ejercicio maravilloso. Y aquí es donde desarrollas el estado de la plenitud. Te sientes completo, sabes de que las decisiones que estás tomando las estás haciendo desde esa conciencia de que si yo cambio, pues todo va a cambiar, los demás van a cambiar, la situación va a cambiar. Pero si yo me quedo en ese lugar esperando a que los demás cambien y a que la situación cambie, la circunstancia cambie, pues ahí no va a suceder nada. No, eso nos va a poner en más dolor y sufrimiento, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de este cambio de percepción? De pasar de... Bueno, es que es inevitable decir de que no vamos a estar en la conciencia, en esa conciencia material, en esa conciencia dual. Vamos a estar en las dos porque esta es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad. En mis experiencias que yo he tenido con psicodélicos, en la ayahuasca, me di cuenta de que si nos elevamos demasiado a lo espiritual, entonces vamos a estar como perdidos en lo que está sucediendo aquí. Hay que tener ese equilibrio donde sabemos estar en la conciencia dual y sabemos de que la conciencia dual es una ilusión
y la conciencia no dual o conciencia de unidad es la verdadera realidad que tenemos, que es la interna. Entonces si sabemos manejar esas dos, entonces ahí creamos el equilibrio. Estoy en esta realidad, estoy aquí en la playa, estoy en la arena, está aquí el mar, pero ¿dónde estoy yo interiormente? Y entonces mantener ese equilibrio, saber de que disfruto esto, pero no me identifico con esto, de que esta es una realidad, pero como esta hay muchas, por lo tanto yo me acomodo, por lo tanto no me identifico, no sufro por ello, no me apego, porque sé de que esto no es real. ¿Qué pasa cuando estamos en ese baile? Okay. Conciencia dual, ¿qué está sucediendo aquí? Déjame ir internamente, conciencia no dual, déjame chequear interiormente dónde estoy, cómo está mi conexión con mi intuición, cómo está mi conexión con ese poder infinito, con esa inteligencia universal, cómo estoy yo conectado con eso, de dónde estoy yo tomando mi carga energética, si la estoy tomando desde un problema o la estoy tomando desde todo esto. Por ejemplo, para mí esto es, me recargo de esto. Entonces mantener ese equilibrio, mantener ese baile, ¿no? Donde me permito ser responsable de lo que me está sucediendo, no evito eso. Estoy consciente de mi crecimiento, lo que me está sucediendo ahora, qué tiene que ver conmigo, qué tiene que ver en aspectos de mi vida. Es reconocer nuestras intenciones. Y si estamos como víctimas, ¿cuáles son esos beneficios ocultos que nos mantienen ahí? Voy a poner algunos casos. Bueno, vamos a poner un caso de conciencia material, dual. Entonces supongamos que estoy en una situación donde mi pareja no me valora. Entonces lo primero que yo pienso es, si no me valora voy a buscar otra. Pero ahí no estamos aprendiendo nada. Entonces si estoy en esta situación donde mi pareja no me valora, donde no me reconoce, entonces en la conciencia de unidad, en la conciencia espiritual, hago una inversión de pensamiento y me pregunto, quizás el que no se está dando valor a sí mismo soy yo, y lo estoy haciendo a través de la pareja que tengo. Si mi pareja no me valora, esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con mi propio valor. Entonces aquí hay una oportunidad para conocerme y voy a preguntarme, voy a indagarme. Si mi pareja no me valora, entonces ¿en qué aspectos de mi vida yo no me valoro? Entonces yo me llevo a otros aspectos de mi vida. Y tienes que encontrar dónde está esa desvalorización. Quizás me doy cuenta de que lo que sucede con mi pareja también sucede en mi trabajo, o sucede con mi familia, o sucede con mis amigos. Quizás mi pareja no me valora y me doy cuenta que en mi trabajo en exceso para conseguir un reconocimiento inconsciente, donde doy demasiado para conseguir esa necesidad no cubierta y no valoro mis capacidades, no valoro quién soy yo realmente. Entonces se presenta ahí y después sigo indagando y me voy a mi familia.
Por ejemplo, mi mamá resulta que siempre está en esa necesidad de que siempre esté alguien con ella, o de que siempre que necesita que llenes, que alguien esté atento a sus necesidades, y yo soy esa persona a la que está siempre ahí y me olvido de mí. Ese es un ejercicio, y tú vas ahí buscando y buscando, y te vas a dar cuenta de que no solo con tu pareja tú estás desvalorizándote, sino que lo estás haciendo en otros aspectos más. Y entonces ahí vas a tomar conciencia, te vas a dar cuenta, y entonces vas a poder hacer algo por ello, ¿no? Vamos a dar otro ejemplo. Tengo aquí el dinero no fluye. Esta es otra. El dinero no fluye, estoy siempre alcanzado, tengo mala suerte. Esa es la conciencia dual. Ahora, si nos vamos a la otra conciencia, nos vamos al locus interno, o locus de control interno, a la perspectiva, significa esto. Entonces, quizás el que quiere que no fluya, quizás el que quiere que el dinero no fluya soy yo. ¿Cuáles son mis creencias sobre el dinero? Voy a encontrar en mi entorno, en mi realidad, por qué el dinero no fluye. Quizás no quiero tomar responsabilidades y quizás quiero que se ocupen de mí, que me cuiden. Quizás la forma de no hacer dinero es quizás no hacer algo que no quiero hacer, por ejemplo cuidar a alguien, por ejemplo qué sé yo. Tú encuentras esa carencia que se está reflejando en tu realidad, y lo vas a buscar en otros aspectos de tu vida. No logro conseguir pareja. Y lo primero que, cuando una persona está en esa conciencia dual, no, porque está afuera, es como que no logro conseguir pareja, todos los hombres son lo mismos. Entonces, quizás si nos vamos a la conciencia de unidad, si yo no atraigo hombres a mi vida, esto tiene que ver conmigo. A lo mejor tengo miedo a conseguir pareja. A lo mejor no quiero conseguir pareja, no quiero comprometerme. Entonces, tomando esta conclusión, entonces seguimos indagando. ¿Qué pasaría si consigo pareja en estos momentos? ¿O qué pasaría si no consiguiera pareja? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué creencias hay detrás de ese bloqueo de no conseguir pareja? ¿Qué pasaría si consigues pareja? ¿A quién serías desleal comprometiéndote con alguien? ¿A quién le molestaría? Y así es un ejercicio de autoindagación que tú lo haces, y una pregunta trae una respuesta, y esa respuesta trae otra pregunta, y así, hasta que tú llegas a toda esa información que necesitas para poder desbloquear esa parte tuya. Conciencia dual o material. Mi mamá es una egoísta. Estamos mirando afuera. Mi mamá es una egoísta. Solo piensa en ella y no le importan las necesidades de los demás. ¿Te das cuenta? Ahí estamos en afuera. Está viendo todo eso allá. Conciencia de unidad, conciencia no dual. Quizás la egoísta soy yo, que estoy dando demasiado, que estoy permitiendo cosas, que estoy
a la merced de las necesidades de los demás. Quizás estoy siendo muy generoso o muy generosa. Estoy al otro lado. Percibo egoísmo, entonces tú estás al otro lado. Estás siendo muy generoso, estás muy en el cuidar a los demás y te descuidas a ti misma. Y entonces ahí vas a buscar en qué otros aspectos, en qué aspectos de tu vida tú eres un egoísta contigo mismo. Quizás tú estás al llamado de tu mamá todo el tiempo y que dejas de hacer cosas que tú quieres hacer por ti mismo para estar allá con esa persona, con tu mamá, con quien sea, tu pareja, tus hijos, lo que sea. Te estás poniendo en segundo lugar. ¿Qué pasa en el trabajo? Vuelve aquí lo mismo. Estoy dando demasiado. Estoy buscando un reconocimiento inconscientemente de mi mamá, de mi pareja, de mi jefe, y entonces me voy al exceso de dar demasiado. Y entonces nos la pasamos en eso, y esto es lo que sucede. Hay que preguntarnos, compañeros, compañeras, ¿cuáles son las historias que nos contamos todo el tiempo para mantenernos en lo mismo? Cuando estés al frente de un conflicto o una situación que te molesta, que te estresa, ¿qué necesidades tuyas estás proyectando en eso que te está pasando? ¿Ves? Estoy aquí en este ejercicio, tú estás volviéndote responsable de ti mismo. Siempre. No estás culpando a nadie, estás tomando tu responsabilidad de lo que tú estás percibiendo. ¿Qué pasaría si hago lo contrario a lo que usualmente hago? ¿Quién se molestaría? ¿A quién no le gustaría? ¿Qué problemas causaría? Esta es la forma como nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenemos realmente. Tomar conciencia es darnos cuenta de algo que desconocíamos antes de nosotros. Tomar conciencia es aceptar lo que está sucediendo a favor de tu crecimiento. Reconocer las enseñanzas que te está mostrando la vida para nutrir tu crecimiento. Y entonces, si estamos en esta conciencia de unidad, conciencia no dual, comprendemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay una liberación emocional. Ya no hay juzgamientos. Ahora, ojo con esto. El hecho de que tú tomes responsabilidad de lo que te está sucediendo no significa de que tú vas a quedarte ahí. No, ahí tú empiezas a decidir. ¿Sí me entiendes? Si yo sé que esto no es lo que quiero, pues entonces yo no, esta es la realidad que no quiero, entonces tú decides qué hacer. Te vas, te quedas. Estamos en ese ejercicio. El desarrollo de la conciencia, compañeros y compañeras, se basa en estar más en la conciencia de unidad que en la conciencia dual. Estar más en ese estado de conciencia, en ese estado mental, estar en ese proceso de integración todo el tiempo, en darnos cuenta que hay que desaprender, que hay que restar en nuestra vida, que hay que dejar ir. Es un proceso continuo de autoconocimiento. Es un proceso que sucede a cada segundo, a cada minuto. Tú estás viendo, te estás observando, estás viendo en qué todavía tienes que trabajar, cuáles son tus miedos,
qué es lo que todavía falta trascender, qué es lo que todavía falta fortalecer. Y estar en esa apertura, en esa flexibilidad de que podemos hacer las cosas de otra forma. Vamos a hablar de las características del desarrollo de la conciencia, ampliar la conciencia. Si ustedes se han dado cuenta, un niño pequeño, todo lo que ve le sorprende, a todo le ve belleza, a todo le sorprende, es curioso, quiere, o sea, es como que, wow, no es como esa primera vez que tú ves las cosas. Esa es la mente que tenemos que desarrollar, volver a ese estado de mente de niño, siempre descubriéndose a sí mismo con todo lo que le sucede, con todo lo que ve. Eso es algo, es muy bonito, que trae mucha plenitud, ¿no? Estar desde esa forma, ver a una persona desde un estado de mente de niño vacío, estar como que sin conceptos, sin juzgamiento, sin nada de esto, es algo que llena muchísimo, nos permite estar siempre descubriéndonos a través de lo que nos sucede. Para ampliar la conciencia tenemos que estar en esa práctica, saber, para poder saber lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar alertas, conscientes a la guía que nos está ofreciendo la vida. Estar en ese estado donde hasta las piedras te hablan, te están queriendo decir algo. Donde un perro, tú vas por la calle, un perro para en la esquina, te mira y va de la pierna y te quiere tocar, todo te está hablando, todo te está hablando. De esa forma estás otra vez como en esa, viendo la vida de otra forma. Desarrollar la conciencia es siempre estar utilizando el principio de la proyección. ¿Qué significa esto? Utilizar nuestras proyecciones para conocernos, para descubrirnos, para saber qué tenemos que seguir trabajando. A través de nuestras proyecciones aprendemos de nosotros mismos, a conocernos, el espejo. Todo allá afuera carga un espejo reflejándote a ti. Y todo eso que sucede, que tiene que ver contigo. Imagina que todo el mundo lleva un espejo y alguien en ese espejo te muestra egoísmo, te muestra la etiqueta que tú le quieras poner. Entonces tú lo ves y lo llevas a ti. ¿En qué polaridad estás? ¿En qué opuesto estás? El desarrollo de la conciencia siempre está en esa apertura de ver las relaciones que te hablan a ti. Tus relaciones hablan de ti. Entonces, estar en esa apertura de, en mis relaciones, cuáles son los conflictos que yo tengo y que tienen que ver conmigo, que hablan de mí. Entonces, ahí sabes qué es lo que hay que seguir trabajando. En el desarrollo de la conciencia siempre estás en ese estado mental donde hay una razón divina, por lo tanto estás en el lugar donde te corresponde, estás en el lugar que tienes que estar, porque ahí es donde vas a trascender una información que te condiciona y que te bloquea. Por lo tanto, no hay mala suerte,
nadie te está atacando, la vida te tiene en ese lugar para que tú puedas decidir diferente, para que tú puedas ver las cosas de otra forma. Por lo tanto, elegirte primero a ti, darte el lugar, priorizarte. Y mientras que no lo hagas, entonces o sigues en el mismo lugar, sigues obteniendo los mismos resultados, sigues repitiendo situaciones hasta que llegues a ese ok, ya entendí qué es lo que es, y entonces así avanzamos en nuestro camino hacia la transformación. Tenemos que estar en ese estado de conciencia donde observamos todo lo interno, los pensamientos, los contenidos de los pensamientos, las creencias, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras verdades, cuestionar nuestras verdades, observar nuestros juicios mentales, las charlas mentales que tenemos todo el tiempo. Ampliar la conciencia implica autointerrogación todo el tiempo, autoindagación, autoobservación, saber de que tú eres la causa del efecto, tener eso muy claro. Para ampliar la conciencia tenemos herramientas como nuestras emociones que nos permiten obtener información. ¿Qué nuestras emociones están diciendo de nosotros? ¿Qué no hemos trascendido? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Qué no hemos sanado? ¿Qué me produce miedo? ¿Qué me paraliza? ¿Qué me agobia? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué llena mi vida? Tener eso claro, porque esa es una herramienta muy importante para guiarnos en nuestro proceso de desarrollo personal. Los opuestos, de que es necesario que tengamos los opuestos, de que estemos abiertos a ver esas polaridades. Como lo dije antes, si hay una polaridad que se muestra muchísimo en ti, por ejemplo, la gente es una egoísta, es porque si tú tomas esa conclusión es porque es algo que es habitual en tu vida. Entonces, si esto sucede tanto en tus relaciones, en lo que te pasa, ¿qué tiene que ver contigo? ¿En qué polaridad estás? ¿Estás en la otra, dando mucho? Entonces te das cuenta de esto y te llevas al equilibrio, llegas al centro, donde hay que ser egoísta a ratos, puedo ser generoso, y de esa forma estamos en ese ejercicio. Ampliar la conciencia, el desarrollo de la conciencia implica hacernos responsables de todo lo que experimentamos, de todo lo que nos sucede. Somos responsables de eso y tenemos que asumir eso. No se puede desarrollar la conciencia si no estamos en ese estado mental. Otra herramienta que tenemos para poder avanzar, nuestra historia personal. Nuestro trabajo desarrollando la conciencia es comprender nuestra historia personal. Comprenderla. ¿Qué significa comprenderla? Perdonarla. Y saber de que nuestra historia personal nos sirve de referencia para poder crecer, madurar. Si yo fui maltratado cuando un niño, fui abusado, lo que sea, entonces esa es mi herramienta para darme amor, darme valor, para servir a los demás, para quizás valorar lo que quizás no valoraron de mí, entonces eso se va a volver una virtud mía. Voy a valorar todo lo que venga a mi vida, voy a las personas de mi entorno
voy a darles ese lugar de valor que nunca me dieron, pero que yo lo voy a desarrollar en mí y se va a volver mi virtud. El desarrollo de la conciencia es un hábito de vida. Se hace a cada momento. A veces cuando empezamos este proceso, pues sí, caemos muchas veces, pero nos levantamos y volvemos otra vez al ejercicio hasta que esto se vuelve un hábito. Y ojo, hacer este trabajo de sanación no significa que seamos personas perfectas, eso nunca va a existir. Pero entre más tengamos conciencia de nuestra vida y de quiénes somos y quién realmente somos, de nuestra esencia, del amor propio, entonces tú sales rápido de los momentos de oscuridad. Así que es un proceso maravilloso. Pienso que se ha tocado casi todos los puntos claves para una ampliación de conciencia, un desarrollo de conciencia, un camino al que todos vinimos, pero muchos de nosotros estamos muy distraídos. Estamos muy distraídos en otras cosas, en otros cuentos, estamos muy en la conciencia material, dual, estamos muy metidos en nuestros problemas, en cosas que realmente se toman toda nuestra energía y nos llevan por otro camino, nos distraen del trabajo que vinimos a hacer. Aquí vinimos por ese trabajo, a liberarnos. El día que este cuerpo se vaya y nuestra energía se libere, ¿qué sentimiento, qué emociones vas a traer a tu cuerpo físico para poder hacer ese proceso más fácil? ¿Ya? Si trabajamos la conciencia, esto se va a volver, este va a ser el cielo en la tierra. El infierno es si no lo hacemos. Eso sí se va a convertir en nuestro talón de Aquiles en el camino y no nos va a permitir llegar a esa paz interior, a esa plenitud. Yo diría que, para concluir, nuestra sanación sucede cuando cambiamos la forma de percibir la vida, cuando dejamos de ser víctimas, cuando dejamos de estar tanto afuera en toda esta realidad, que son diferentes realidades, cada uno tiene una realidad, pero cuando dejamos de ser víctimas y tomamos responsabilidad de nuestro proceso y somos conscientes de nuestro proceso, es donde vamos a llegar a la maestría del ser, que es liberarse de todos esos condicionamientos y esas limitaciones, de saber qué es lo real, y lo real es que hay una conciencia universal que somos parte de ella, y si cambiamos nuestra conciencia individual, nuestra conciencia personal, y la liberamos de tanto dolor, de tanto ignorancia, vamos a contribuir a un cambio colectivo, a un cambio universal.